Hoy, en este camino de las jornadas académicas del Instituto Colombiano del Sistema Nervioso, Clínica Montserrat, Universidad del Bosque, es gratísimo tener al profesor Guillermo Acosta González. El profesor Guillermo Acosta González, presidente de la Junta Directiva del Instituto Colombiano del Sistema Nervioso, médico psiquiatra, psicoterapeuta, adiccionólogo y gran estudioso, nos va a llevar hoy por un camino bastante complejo, aproximación interdisciplinaria, social, filosófica y psicopatológica a la corrupción. Quedamos con el profesor Acosta. Henry, muchas gracias. Muy buenos días a todos, en especial a mi querido profesor Luis Yamín, que nos hace el honor de acompañarnos hoy. Bienvenido, profesor. Cuando le propuse al director del instituto, doctor Iván Jiménez, presentar en este foro un abordaje holístico sobre el tema de la corrupción, se mostró sorprendido y se indagó en voz alta la pertinencia del mismo en un foro de esta naturaleza que está centrado en aspectos estrictamente médicos, psiquiátricos y o psicoterapéuticos. Espero poder absorberle al doctor Jiménez y a ustedes el por qué y el para qué de la razón de mi propuesta. Como preámbulo a mis anotaciones, les cuento que el jueves de la semana pasada, en la Casa de Nariño, el presidente Santos presentó el libro Superando la Corrupción. Este libro, se lo recomiendo, del abogado inglés Bertrand Stevie, ex procurador general de Hong Kong y actualmente asesor del Grupo Multidisciplinario contra la Corrupción del Consejo de Europa con sede en Londres. Marilene, ¿nos haces un favor? Te va a matar. Hace competencia. El presidente, en el prólogo del libro, resalta los 7 elementos esenciales que Stevie plantea en la lucha contra la corrupción: voluntad, legislación, estrategia, acción coordinada, apoyo del público y perseverancia. En cuanto a la estrategia, el campo que nos compete como médicos, como psiquiatras y psicoterapeutas, está en lo referente a la prevención, a la investigación y en la promoción de la cultura de la legalidad, y por qué no, de vez en cuando, en la ayuda psicoterapéutica a algunas de estas personas alteradas del trastorno de personalidad. Como explícitamente lo plantea el libro en mención, para superar la corrupción que se ha extendido y ha afectado a la comunidad entera, se requiere el apoyo de la comunidad, el apoyo, lógicamente, de todos ustedes, y de comités asesores como el Comité Asesor de Salud Mental de la Academia Nacional de Medicina, en donde participa activamente el Instituto Colombiano del Sistema Nervioso. Dichas estas palabras, entro en materia, reconociendo de antemano que lo denso del tema, para abarcarlo en una hora, es un imposible metafísico. Sin embargo, los invito a que me acompañen en un vistazo a vuelo de pájaro sobre las aproximaciones sociales, filosóficas y psicopatológicas que revisé acerca del tema de la corrupción. Abro comillas. Es extraña nuestra situación aquí en la Tierra. Cada uno de nosotros llega para una corta visita, sin saber por qué, aunque a veces parece tener un propósito divino. Sin embargo,
desde el punto de vista de la vida diaria, hay algo que sabemos: que el hombre está aquí por el bien de otros hombres, sobre todo por el de aquellos de cuyas sonrisas y bienestar depende nuestra propia felicidad. Albert Einstein. ¿Cuáles son las fuerzas pensadas y no pensadas que alteran el conjunto de principios y normas que regulan las actividades humanas, que inducen a miembros de nuestra especie a trocar los comportamientos éticos por acciones perversas y corruptas? Una aproximación holística a la sumatoria de variables que intervienen en el fenómeno que nos ocupa, la corrupción, puede aportarnos luces para profundizar en el esclarecimiento de esta compleja problemática y, comprendiéndola, esbozar estrategias correctoras en esta tendencia desviada y poder visualizar hacia el porvenir sus manifestaciones. En la actualidad, las altas esferas del poder gubernamental, los medios y la ciudadanía del común se encuentran en estado de alerta ante el avance de las fuerzas corruptoras. Recientemente, la Presidencia de la República lanzó como política de Estado un estatuto anticorrupción y un decálogo para buscar la transparencia estatal. Las acciones de entidades públicas como la Contraloría General, la Auditoría y la Contaduría General de la República y más de 50 empresas particulares se han sumado al movimiento anticorrupción, estableciendo prácticas de buen gobierno con énfasis en los aspectos éticos, y el gobierno está diseñando alianzas estratégicas con la academia, los centros de investigación y redes de veedurías cívicas para combinar las penas con la pedagogía, nuestro campo. Escuchen estas cifras pasmosas. De las arcas del Estado, en el último lustro, se perdieron por el fenómeno de la corrupción 5.000 billones de pesos. 5.000. De los cuales, según la Auditoría General de la Nación, se recuperarán solamente el 0.3%. La inmoralidad en el sector, en nuestro sector, en el sector de la seguridad social en salud, después de la contratación administrativa, es la segunda causa de enriquecimiento ilícito. La percepción y los estudios sobre el tema apuntan a indicar que en el país la corrupción está afectando, entre muchos otros factores, la capacidad de competitividad global, el desarrollo económico, la legitimidad democrática y, por ende, acentuando las dificultades para disminuir la brecha en los ingresos de los colombianos. En buena hora, la Academia Nacional de Medicina y su Comité Asesor en Salud Mental decidieron promover entre todas las academias del país que nos dieran sus luces sobre esta compleja problemática, dando a su vez sus aportes desde el ámbito de la salud sobre esta conducta desviada del bien común. A propósito, todos los aportes que ustedes quieran dar a este comité asesor son bienvenidos. En el arco iris de reflexiones incluye el pensamiento de físicos, filósofos, teólogos, biólogos, etólogos, antropólogos, psicopatólogos, economistas y politólogos. Inicio mis apuntes con el trabajo de la Universidad Externado de Colombia de María Mercedes Cuellar. Proseguiré con el aporte, entre otros, de Hans Kuhn, de Richard Dawkins, de Michel Casamiga, de Franz de Waal, de Edgar Morán, de Teodoro Millón y de Irving Yalom. En la investigación realizada por la Universidad Externado de Colombia, denominada Colombia, un proyecto inconcluso, valores, instituciones y capital social,
en el tema dedicado a la corrupción presenta las 5 prioridades que la población considera debe enfrentar el país en los próximos años. En primer lugar, lo ocupa la disminución del desempleo y el segundo, con un porcentaje similar, la lucha contra la corrupción. A mi modo de ver, resalto los datos recolectados más significativos. Por regiones, en las zonas de violencia, la lucha contra la corrupción es lo prioritario. En la capital y en la zona pacífica, la lucha contra la corrupción ocupa el segundo lugar, y en las demás regiones el tercero. Para educadores, jueces, miembros de las Fuerzas Armadas, la lucha contra la corrupción cobra aún mayor relevancia, es lo prioritario. Para los maestros, compite en importancia con la de combatir el desempleo y supera ampliamente la de combatir los factores generadores de la violencia. En esta investigación dicen que hay quienes afirman que la corrupción es mayor en la actualidad que en ningún otro periodo de la historia, y agregan que, sin embargo, la corrupción no es en absoluto un fenómeno moderno, ha sido un flagelo permanente de la humanidad desde los albores de la civilización, aunque las oportunidades para que florezca a gran escala parece solo ser hoy en día mayores que nunca. El tamaño de los proyectos, la movilidad de los capitales, la globalización, la privatización de las empresas estatales facilita que ello ocurra. La corrupción es especialmente acentuada en los países en desarrollo, por una constitutiva debilidad estatal que no acierta a afirmarse como garante de los intereses colectivos. Transparencia Internacional, un grupo alemán que busca combatir la corrupción mediante procedimientos como someter a la vergüenza pública a quienes la practican, ha elaborado una lista de 50 países que califica de corruptos. El listado, a inicios de la década, ha cambiado, pero esto fue hace unos 8 años. En orden descendente fue encabezado por Rusia, Nigeria, Bolivia y Colombia. En el otro extremo, el de los países que se consideraban menos corruptos, estaban Dinamarca, Finlandia y Suecia. Siguen siendo los menos corruptos. Entre los corruptos nos acompaña en ese deshonroso lugar Venezuela actualmente, y Bolivia va por el mismo camino. Entre otras conclusiones, el estudio en mención enfatiza en reforzar los mecanismos de control del papel del Estado y el compromiso honesto y visible de los líderes para combatir la corrupción. Los líderes de la salud, ustedes. Dicen, el líder no debe mostrar ninguna tolerancia y una eficaz democracia debe derrocar la cleptocracia, que resulta cuando la corrupción está organizada a nivel del alto gobierno. En líneas generales, este estudio coincide con los datos y planteamientos presentados por la doctora Elizabeth Ungar en un pasado foro sobre la temática de la corrupción en la Academia Nacional de Medicina. Teniendo de presente las dificultades inherentes a la fiabilidad de los datos de los diferentes estudios sobre el tema, se observan diferencias en lo cualitativo, pero existe unanimidad en que el fenómeno de la corrupción es latente a nivel global, pero con más impacto en los países en desarrollo, en que las deficientes democracias, si es que existen, no han logrado un efectivo control social en el que prime el bien común sobre el particular. Salto a un ameno libro, también se lo recomiendo, de Levitt y Dubner, en el que, como ellos mismos se definen, comillas, somos economistas políticamente incorrectos, explorando el lado oculto de lo que nos afecta.
El libro se llama Freakonomics, y se preguntan en su inicio, ¿quién engaña? Y plantean que engañar es un acto económico primitivo, obtener más a cambio de menos. Y agregan que no solo presidentes de empresas, políticos abusivos, sino también el mesero que no entrega el dinero correcto, o el niño que copia las respuestas en el examen, o el golfista que empuja la pelota para sacarla de una mala posición. Todos en su medida engañan. Estos economistas presentan datos contundentes, medidos mediante sofisticados algoritmos, de las trampas realizadas por estudiantes, profesores, deportistas y empleados en los Estados Unidos. En lo referente a los delitos de cuello blanco, sus datos apuntan a mostrar que en Norteamérica las oficinas pequeñas son más honradas que las grandes, que existe mucha menos delincuencia callejera per cápita en las zonas rurales que en las ciudades. Según ellos, porque un delincuente rural tiene más probabilidades de ser conocido y quedar expuesto a la vergüenza pública. Anotan en este libro que hay un montón de gente que roba, pero la gran mayoría, aunque nadie lo observa, no lo hace. Y citan a Adam Smith, quien decía, comillas, a pesar de lo egoísta que un hombre pueda ser, evidentemente existen algunos principios en su naturaleza que lo llevan a interesarse por la suerte de los demás y a convertir la necesidad de estos en necesaria para sí mismo, aunque no le proporcione nada salvo el placer de contemplarlo. Pasando al teólogo suizo Hans Kuhn, en este mismo sentido humanista, señala que la desorientación ética desembocó en la crisis financiera mundial que actualmente todos, sin excepción, padecemos, y propone, comillas, mantener la ambición pero cancelar la codicia y superar el consumismo, y lanza una declaración hacia una ética económica global, partiendo de que el principio fundamental es la humanidad, el bien común. Plantea Kuhn, el fin es crear riqueza, tendiente a satisfacer las necesidades básicas, para vivir con dignidad, en una cultura con respeto al individuo, con una responsabilidad de todos de promover el bien y evitar el mal. Añade que el objetivo prioritario de todo sistema económico y social es promover la igualdad de oportunidades, la justicia distributiva y la solidaridad, y para ello ha de vencerse el hambre, la ignorancia, la pobreza y la desigualdad. Concluye que siguen siendo fundamentales los derechos humanos proclamados por las Naciones Unidas en 1948, los derechos para el trabajo de la OIT, la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo y la Convención de la ONU contra la corrupción. Inserto acá una frase de Francis Bacon, comillas: los cocodrilos vierten lágrimas cuando devoran a su víctima. He aquí su sabiduría. Pasando a un interesantísimo biólogo evolucionista, Richard Dawkins, escribiendo sobre las raíces de la moralidad, se pregunta ¿por qué somos buenos? ¿Y tiene nuestro sentido moral un origen darwinista? Descarta de plano lo que muchas personas, con todo respeto,
o muchas personas religiosas creen que no es posible ser bueno sin religión. Cita a varios autores que han escrito sobre el tema, a Robert Hine en su libro ¿Por qué el bien es bueno?, a Michel Schermer en su libro La ciencia del bien y del mal, a Robert Bugman en su libro ¿Podemos ser buenos sin Dios?, y a Mark Hauser en Mentes Morales, todos los cuales argumentan que nuestro sentido de lo correcto y lo incorrecto puede derivar de nuestro pasado darwinista, coincidiendo en lo básico con lo expuesto recientemente en un foro promovido por la Academia Nacional de Medicina, en una magnífica ponencia que presentó el director de la organización Método, el doctor Salcedo Alvarado. Afirma y sustenta Dawkins que la bondad no es incompatible con la teoría del gen egoísta y que hay circunstancias en que los genes aseguran su propia supervivencia egoísta, influyendo en los organismos para que se comporten de forma altruista. Anota que es más probable que un gen que programa a los organismos individuales para favorecer a su familia genética beneficie a las copias de sí mismo hasta un punto en que el altruismo familiar sea la norma. De ahí que la tendencia natural sea mostrar altruismo hacia los parientes cercanos por la probabilidad estadística de que esos parientes comportan copias de los mismos genes. Basándose en la teoría de la biología evolutiva de Robert Tribes en cuanto al altruismo recíproco, Dawkins dice que funciona igualmente bien entre miembros de especies muy diferentes, sustentando con variados ejemplos del reino animal como la simbiosis establecida funciona porque las asimetrías en las necesidades y capacidades hace que se encuentren. Extrapola a los humanos este principio base de todo el comercio y el intercambio entre los humanos. Explayándose en el tema, hace reflexiones sobre lo importante que es la reputación en la sociedad humana y sostiene que la dádiva altruista puede ser una publicidad de dominancia o superioridad, que es lo que los antropólogos conocen con este efecto Potlatch tan llamativo, que es la costumbre de las tribus del Pacífico Noreste de competir en fiestas ruinosamente generosas, a ver cuál de las tribus da la fiesta más pomposa, así se queden en la ruina. Cierro esta aproximación de Dawkins con lo dicho por el también biólogo evolucionista Mark Hauser. Dice Hauser: dirigir nuestros juicios morales es una gramática moral universal, una facultad de la mente que evolucionó durante millones de años para incluir un conjunto de principios, para construir un rango de posibles sistemas morales. Como en el lenguaje, los principios que generan nuestra gramática moral vuelan fuera del alcance del radar de nuestra conciencia. Cierro comillas. Paso a Michel Gazzaniga, quien proclama, comillas, oigan esto que a mí me impactó. Dice: somos animales grandes y solo hace 5.000 generaciones éramos apenas 10.000 individuos que vagaban por el mundo. Los genes provienen de esas 10.000 personas y son los mismos que los nuestros en un 99%. El antropólogo Michel Gazzaniga, en su libro El cerebro ético, aporta interesantes conjeturas sobre nuestro sentido moral
basándose en la neurociencia y partiendo de la base que somos el resultado de un proceso evolutivo que para bien o para mal ha modelado la especie. Plantea que la tarea de los seres humanos modernos consiste en discernir si nuestra naturaleza y nuestra cultura, sumamente evolucionadas, disfrutan de una ética universal, subyacente, una respuesta moral ante los retos de la vida, y si este ha sido un rasgo de nuestra especie desde el comienzo. Propone la tesis de que nuestro cerebro posee un sentido moral inherente, una capacidad humana básica para emitir juicios sobre el bien y el mal, basándose en el hecho de que podemos averiguar a través de las neuroimágenes cómo funciona el cerebro en situaciones moralmente desafiantes. Coincide Gazzaniga con James Wilson en sus argumentos, después de rastrear la historia de la filosofía, la antropología, la criminología, la psicología y la sociología, de plantear la existencia de instintos morales rectores de alcance universal. Resalta Gazzaniga que con la moderna imagen cerebral, esta indica que cuando alguien está dispuesto a actuar según una determinada creencia moral, es porque la parte emocional de su cerebro se ha activado al pensar en la cuestión moral, y viceversa. Se afianza en la psicología evolutiva al señalar que el racionamiento moral es bueno para la supervivencia humana, pues la capacidad de reconocer cierta forma de conducta en la sociedad y aplicarla a los demás y a uno mismo ayuda a sobrevivir y prosperar. Y concluye diciendo que no debemos buscar una ética universal que abarque verdades absolutas, sino la ética universal que nace del hecho de ser humano, que es claramente contextual, sensible a la emoción y orientada al refuerzo de la supervivencia. En esta misma línea evolucionista, Frans de Waal, en su libro Primates y filósofos, paréntesis, la evolución de la moral del simio al hombre, difiere de las teorías dualistas como las de Huxley y Dawkins, que plantean que los seres humanos son mejores de lo que es conveniente para sus genes egoístas, los cuales se afianzan en que la moralidad es algo que se elige y que la cultura ha superado la naturaleza. De Waal se sitúa en la línea de Darwin, también de la de Westernhagen y Wilson, entre otros, postulando la existencia de una continuidad entre la moralidad humana y las tendencias sociales de los animales, afirmando que las tendencias morales son producto de la evolución. Basa su argumentación en las teorías de la selección de parientes, del altruismo recíproco y sus derivados, justicia, construcción de reputación y reducción de conflictos. Pone de evidencia, entre otras, también a la neurociencia, mostrando cómo los dilemas morales activan áreas del cerebro emocionalmente implicadas. Controvirtiendo a los dualistas, entre los que incluye a Sigmund Freud, citó un comentario sarcástico de Ghiselin, comillas, decía Ghiselin: arañe un altruista y verá cómo sangra el hipócrita. Y rebate la llamada teoría de la capa, planteamiento del comportamiento del contemporáneo de Darwin, Thomas Henry Huxley, el cual pensaba que los humanos éramos completamente egoístas y competitivos, y que la naturaleza humana estaba recubierta por una fina capa de moralidad que tapaba un núcleo malo. De Waal
expuso el modelo que denominó de la muñeca rusa, según el cual la empatía abarca todos los procesos conducentes a los estados relacionados, tanto con el sujeto como con el objeto. En su núcleo reside un mecanismo de percepción-acción que inmediatamente se traduce en una equiparación entre individuos, inmediata y a menudo inconsciente de sus respectivos estados. Concluye que la esencia de la moralidad humana reside en la selección natural que nos ha dotado de la estructura psicológica, las tendencias y las habilidades necesarias para desarrollar una brújula que tenga en cuenta los intereses de la comunidad en su conjunto, capaz de guiarnos en la toma de decisiones vitales. Punto y aparte. Y paso a Edgar Morin. Comillas de Morin. Dice: toda mirada sobre la ética debe reconocer el carácter vital del egocentrismo, así como la potencialidad fundamental del desarrollo del altruismo. Toda mirada sobre la ética debe percibir que el acto moral es un acto individual de religación con el prójimo, religación con una comunidad, religación con una sociedad y, en el límite, religación con la especie humana. Dice Edgar Morin, desde otra perspectiva, este gran filósofo, antropólogo y sociólogo francés, que fue el creador de la cátedra itinerante para el pensamiento complejo, en su magistral obra El Método, en el 6º volumen, aborda la temática de la ética. Afirma Morin que en los tiempos modernos se han producido dislocaciones, rupturas éticas en la relación trinitaria individuo, sociedad, especie, y que los fundamentos de la ética están en crisis en el mundo occidental, ya que el superyo social no se impone incondicionalmente con el consecuente debilitamiento del imperativo comunitario y de la ley colectiva en el interior de las mentes. Enumera también los siguientes factores: la degradación de las solidaridades tradicionales, el superdesarrollo del principio egocéntrico en detrimento del principio altruista, la desarticulación del vínculo entre individuo, especie y sociedad, y la sobrevaloración del dinero. Morin parte del presupuesto de la necesidad vital, social y ética de la amistad, del afecto, del amor para el desarrollo de los seres, del amor como experiencia fundamental religante de los seres humanos. El nivel de la complejidad humana más elevada, para ese nivel de una complejidad humana más elevada, propone una cultura psíquica con la interesante tabla autoética. Él dice: autoexamen, autocrítica, tolerancia, resistencia al talión, un hacerse cargo responsable, una ética de la comprensión, la apertura a la magnanimidad y al perdón, una ética de la cordialidad, con cortesía y civilidad, y una ética de la amistad. Y con respecto al autoexamen, resalta la necesidad de ser contemplada con el examen del prójimo y combinar el examen del prójimo y el propio con un auto-hetero-examen, confrontándose a la mirada amiga
y a la mirada inamistosa. Indica que la introspección debe utilizar el logro del psicoanálisis, pero que debe desconfiar de sus dogmatismos. Agrega que el autoexamen es una exigencia primera de la cultura psíquica y que debería ser enseñado desde la primaria para convertirse en una práctica tan habitual como la cultura física. Dice Morán, la cultura psíquica es a la vez una exigencia antropológica y una exigencia histórica de nuestro tiempo. Voy a resaltarles algunas de las conclusiones de Morán. Existe un mal propiamente humano que es el mal hecho voluntariamente por un humano a otro humano. Este mal del humano procede del odio, de la incomprensión, de la mentira y se alimenta de la barbarie de la mente. No procede de la crueldad objetiva de la naturaleza, sino de la crueldad subjetiva del ser humano, que tiene por raíz el cierre egocéntrico. El combate esencial de la ética es la doble resistencia a la crueldad del mundo y a la crueldad humana. Y cita a Sócrates cuando decía: es imposible que el mal desaparezca, pero agrega: sí, eso es cierto, pero hay que impedir su triunfo. Y nos invita a que asumamos éticamente la trinidad humana, individuo, sociedad, especie, la triunicidad psíquica, pulsión, afectividad, razón, y las antinomias, sapiens, económico, ludes, prosaico, poéticos, religándonos con los nuestros, con los otros y con la tierra madre. Hasta acá Edgar Morán. Voy a entrar en campo propio. La psicopatología. Y me detengo en los fundamentos conceptuales y clínicos sobre los trastornos de la personalidad de Teodoro Millón, que en mi parecer aportan conceptos esclarecedores. Teodoro Millón denomina los trastornos narcisistas de la personalidad como el patrón egoísta y a los trastornos antisociales de la personalidad como patrón fanfarrón. Siguiendo de cerca su original abordaje, ambas son personalidades con polaridades independientes, identificadas por su inclinación a centrarse en sí mismas como fuente primaria para satisfacer las necesidades. Millón hace una distinción entre las personalidades pasivo-independientes, las personalidades narcisistas, caracterizadas por su convicción profunda de que son superiores a los demás miembros de la especie humana, y los difiere de los activamente independientes, los denominados fanfarrones o personalidades antisociales, que están conducidas por una necesidad de probar su superioridad y en las que su independencia no está basada en la propia autoconfianza, sino en la desconfianza de los demás. Las personalidades narcisistas, como bien dice Millón, exhiben una desdeñosa indiferencia hacia las normas de comportamiento social. Se sienten por encima de las convenciones de sus grupos culturales y están exentos de las responsabilidades que gobiernan, ponen orden y reciprocidad en la vida de la sociedad, a la vida en sociedad. Millón expresa que solo un pequeño subgrupo, esto que anota Millón también es interesante, él dice que solo un pequeño subgrupo de estos patrones de personalidad
entran en abierto conflicto con la ley. Y muchos se ven reforzados y elogiados en nuestra sociedad competitiva, en la que el individualismo se considera un atributo necesario para la supervivencia. Indica que muchos de estos individuos hallan un hueco socialmente valorado en el duro mundo de los negocios, la política o la milicia. Subrayo, algunos de los innumerables autores citados por Villon en su tratado, entre otros menciona en primer término a Kemmer, a Levi, a Benjamin y a Hegel. Otto Kemmer, al hablar de la patología del superyo de los pacientes narcisistas, destaca la incapacidad para experimentar melancolía o una tristeza reflexiva y la predominancia de la vergüenza en contraposición a la culpa en la regulación intrapsíquica de su comportamiento social. Sobre el mismo trastorno narcisista, Levi señala cómo para estas personas el confiar en los demás, cooperar, ser agradable y afiliativo son elementos que implican pérdida de la individualidad. Benjamin, en su identificación de las dimensiones interpersonales de la personalidad antisocial, dice que éstas tienen una dimensión de autonomía desordenada, un exceso de control y una falta de vinculación a sí mismos y no a los otros, y que describe a algunos profesionales como médicos, abogados o políticos que disfrutan de una posición socioeconómica privilegiada, utilizando esta para controlarlo todo, sin importarles el impacto que tengan sus acciones sobre los demás. El trabajo de Hegel y colaboradores corrobora las ideas de Kemmer y de Teodoro Villon en relación con que la psicopatía tiene como característica fundamental una deficiencia en la relación con los demás. Las características clínicas y el análisis del prototipo de las personalidades egoístas y fanfarronas y sus variantes, leves, moderadas o graves, incluyen el comportamiento interpersonal irresponsable, siendo personas que carecen de empatía, son de poco fiar y transgreden las normas sociales establecidas a través de comportamientos fraudulentos e ilegales. A nivel fenomenológico, desdeñan los ideales tradicionales, no aceptan normas sociales y menosprecian los valores convencionales. Las representaciones objetales en los narcisistas son artificiales y en los antisociales están degradadas, devaluando los sentimientos personales. A nivel intrapsíquico, en los patrones egoístas priman los mecanismos de racionalización y en los fanfarrones los impulsos socialmente reprobables no se transforman en formas sublimadas, sino que se descargan sin culpa. A nivel biofísico, en los egoístas, su estado de ánimo es despreocupado, manifiestan un aire de indiferencia, imperturbabilidad y fingida tranquilidad. Y en el fanfarrón, su estado de ánimo es insensible, es una persona dura, con déficit de caridad social, compasión o remordimiento. Manifiesta una falta de civismo muy importante y un desinterés ofensivo por la seguridad de los demás. La intervención terapéutica propuesta por Teodoro Villon tiene como objetivo, en síntesis, en primer término, equilibrar las polaridades, centrando más la atención en las necesidades de los otros. Segundo, en contrarrestar las perpetuaciones, reduciendo las desconsideraciones,
y viendo el afecto y la cooperación como algo positivo. Y finalmente propone una modalidad táctica: desmantelar la explotación interpersonal y motivar el comportamiento interpersonal responsable. El otro camino que conduce a Roma lo encontré y lo esboza también magistralmente el psicoterapeuta existencial, profesor de la Universidad de Stanford, Irving Yalom, en su tratado sobre la superación del miedo a la muerte, con el concepto denominado por él la propagación de las ondas concéntricas, dirigido a contrarrestar la ansiedad ante la muerte. Se refiere a que todos creamos, a menudo en forma no intencional y sin tener conciencia de ello, círculos concéntricos de influencia que favorecen a los demás durante años, incluso generaciones, y dejan algo de su propia experiencia de vida. La propagación en ondas alivia el dolor de la transitoriedad al recordarnos que algo nuestro persiste, por más que nosotros no lo sepamos ni percibamos. El otro concepto muy interesante de Irving Yalom, en el que profundiza, es el de la conexión humana, exponiendo que los seres humanos estamos hechos para conectarnos con los demás, tanto si estudiamos las sociedades desde la perspectiva evolutiva general, como si nos centramos en un único individuo. Coincide Yalom con los argumentos mencionados anteriormente, en que existen datos convincentes originados en el estudio de los primates no humanos, las culturas humanas primitivas y la sociedad contemporánea, que indican que nuestra sociedad de pertenecer es poderosa y fundamental. Cita muchos ejemplos de estudios recientes en el campo de la psicología positiva que enfatizan en lo imprescindible de las relaciones humanas íntimas para ser feliz. Después de una clara diferenciación entre la soledad cotidiana y la existencial, concluye Yalom en que la empatía es la herramienta más poderosa para conectarnos con los demás. Es el adhesivo de la conexión humana y que nos permite sentir en un nivel profundo qué siente el otro. Finalmente, Yalom propugna por aprovechar las oportunidades para conectarnos no solo con nuestros seres queridos, sino con una comunidad más grande. Termino esta variopinta aproximación a la temática de la corrupción citando a Rinpoché en el libro tibetano sobre la vida y la muerte, cuando dice, comillas, cuando por fin nos damos cuenta de que nos estamos muriendo y que todos los otros seres conscientes también están muriendo, comenzamos a tener una sensación quemante, casi insoportable, de lo preciosos que son cada momento, cada ser. De ahí puede surgir una compasión profunda, clara, ilimitada por todos los seres. Hasta aquí Rinpoché y mi presentación, y muchas gracias por su atención.